pastor, ¿no? Cuando vienen familias a la casa del Señor, nos alegramos, nos gozamos, ¿no? Porque ese es el anhelo, ¿no? Y creo que es el anhelo de todos los hermanos, que la iglesia vaya creciendo, ¿no? Se vaya multiplicando. En este mes que tenemos, mes aniversario, también estamos festejando todos nuestros 9 años aquí predicando la palabra del Señor en esta ciudad. Pero saben que cada vez que vienen hermanos y nos alegramos, pero yo también digo, ¿qué momento entramos en el desierto? Porque saben que el camino del Señor es hacia arriba, ¿sí? Y el camino del Señor hacia arriba es para apartarse, dice la palabra del Señor, del Seol, ¿no? El lugar de tormento que está abajo. Y ese camino hacia arriba no es sencillo. Y cuando llegamos al camino del Señor, tenemos que pasar diferentes dificultades, diferentes desiertos, ¿no? Por ahí hay un evangelio diferente, ¿sí? Donde aquel que está pasando una prueba, una necesidad, sin duda le van a decir es porque está mal, ¿sí? O porque está mal con Dios, o porque no diezma, o porque no ofrenda. Y saben que la palabra del Señor nos enseña, y cuando el pueblo de Israel salió hacia la tierra prometida, tuvieron que pasar por el desierto, se tuvieron que enfrentar a diferentes obstáculos, se tuvieron que enfrentar, tenían al ejército del faraón y delante tenían al gran mar rojo, y allí estaban en esa disputa, ¿no? Tenían el mar y atrás el ejército. Pero Dios les abrió el camino por el mar rojo y dice que el pueblo pasó en seco. Y dice que cuando entró el ejército del rey Faraón, Dios cerró aquel mar y Dios le dijo a este ejército, a los egipcios, para siempre, nunca más lo van a volver a ver, nunca más van a poder esclavizarnos. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor nos pasa lo mismo, porque estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, en este faraón llamado Satanás el diablo, que nos tenía esclavos, éramos esclavos del pecado, dice la palabra del Señor. Y el Señor nos saca, ¿no? Nos llama, nos rescata, nos saca con mano fuerte, con brazo extendido, y nos hace pasar aquel mar rojo, nos hace pasar por las aguas, y entramos en el desierto. Y saben que en el desierto tenemos aguas malas. Saben que el pueblo de Israel, las primeras aguas que bebieron fueron aguas malas. Y las aguas malas significan amargas. Eso es la palabra mala, amarga. Entonces, allí se tuvieron que enfrentar a diferentes circunstancias. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos en este mundo y también nos tenemos que enfrentar a diferentes circunstancias. Tenemos vicisitudes de la vida, tenemos cosas en la vida que son buenas y otras que aparentemente no nos son buenas, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Solemos cantar un tema que dice: con mi Dios yo saltaré los muros. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan de ese tema? Con mi Dios yo saltaré los muros. Y nos enfrentamos a diferentes obstáculos todos los días. Todo el tiempo nos enfrentamos a diferentes obstáculos, pero con el Señor nosotros podemos pasar. Con el Señor nosotros podemos pasar las dificultades, pasar las aguas amargas, o como dice también la palabra del Señor, el día malo, ¿sí? Porque también tenemos un día malo, ¿no? Y habiendo acabado todo, dice, seguir firmes todavía, aún después del día malo. Pero para eso necesitamos al Señor. Ese día malo puede ser un día, o ese día malo puede ser un año, ¿sí? Porque para Dios también un día es como un año, ¿no? O un año con 1000 días, ¿no? Entonces, podemos muchas veces decimos hoy este año fue, o este día fue, fue un día difícil, un día malo, y lo tenemos todos, hermano, nadie se escapa del día malo.
Sí, Señor. Nadie se puede escapar del día malo. Entonces, vemos por la palabra del Señor, y como venía la palabra del Señor el miércoles y el jueves, ¿no? Allí en el libro de Efesios, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, dice la palabra del Señor. Y el enemigo, ¿sí?, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, que gobiernan bajo la región celeste, ¿sí? Satanás, el diablo, gobierna bajo esta región celeste. Nosotros estamos bajo esta región celeste y es nuestro enemigo, ¿sí? Y busca acecharnos en todo tiempo, busca ponernos obstáculos, busca que nosotros desmayemos, busca que nos desanimemos, busca que volvamos atrás y retrocedamos de este llamamiento santo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que busca el enemigo. Y muchas veces Dios también le permite que toquen nuestras vidas. Miren, el diablo puede tocar a cualquiera, menos a los hijos de Dios, si Dios no se lo permite. Y esto lo vemos también en la palabra de Job, ¿no? Donde el diablo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para poderlo tocar allí a Job. Y Dios se lo permitió porque Dios probó la fe y la integridad de Job, ¿sí? Y muchas veces, ¿no?, en estos obstáculos o los desiertos o las aguas malas, muchas veces que tenemos que pasar, pero saben que después de las aguas malas vino un lugar que se llama Elim, ¿sí? Un lugar de reposo, un lugar donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, ¿no? Donde allí el pueblo de Israel pudo descansar, donde el pueblo de Israel pudo beber, donde pudo fortalecerse. Y aún en diferentes circunstancias, nosotros tenemos, por allí el Señor nos lleva, ¿no?, a esos Elim, a esas aguas de reposo, a esos lugares donde podemos descansar y podemos descansar en el Señor. Es allí donde nosotros nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en significa dentro del Señor. Fuera del Señor no nos podemos fortalecer en el Señor. Nos fortalecemos en el Señor, dentro de Jesús, dentro de Cristo. Y dentro de Cristo es aquí en la iglesia. Cuando vienes a la iglesia estás dentro. Y estás fortaleciéndote porque la palabra del Señor es la que te fortalece. Amén. El Espíritu Santo es el que te alienta. Es la palabra de Dios la que te da ánimo nuevamente para seguir caminando. Entonces nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, ¿sí? En sus fuerzas, ¿sí? Porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando le decimos, Señor, ya no doy más, Señor, haz tú la obra, ahí, Señor, recién el Señor comienza a obrar. Cuando ya nosotros tenemos que llegar a ese punto, hermano, el Señor nos lleva muchas veces a esas circunstancias. Por eso son muchas veces los días malos o los días difíciles para nuestra vida, que son los que nos ayudan a menguar en nuestro espíritu, que nos ayudan a entender que por nuestra fuerza no podemos, que nos ayudan a entender y llegar al punto donde decimos, Señor, ya no doy más. Y allí es cuando Dios dice, ahora sí yo puedo orar. Porque mientras nosotros tengamos nuestra fuerza, mientras nosotros creamos en nuestra propia capacidad y sabiduría, miren, Dios no puede obrar porque no le damos lugar al Señor. Dios nos lleva a esos puntos para Él poder obrar en nuestra vida. Es necesario que Dios nos doblegue, ¿sí? El pastor tenía un dicho, ¿no? Que seamos como el junco verde a la suave brisa. El junco se dobla, pero si somos secos, cuando el viento sopla se quiebra, ¿no? El Señor nos doblega, no nos quiebra, nos doblega por medio de las diferentes circunstancias. Y allí el Señor es cuando puede obrar en nuestras vidas. Allí es cuando podemos ver la mano del Señor. Allí es cuando podemos crecer espiritualmente, cuando vemos la mano del Señor.
Miren, en el desierto fue que el pueblo de Israel vio la mano de Dios. Fue en el desierto donde vio los prodigios y vio milagros obrando en favor de ellos. Y nosotros, diferentes circunstancias, es lo que también nos ayudan a verlo. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, de 1 de Pedro, aquí nos encontramos en la palabra del Señor. El versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Dice la palabra: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obtengáis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí la palabra del Señor nos habla. Dios nos ha dado esta salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero, dice aquí la palabra del Señor. Pero nosotros nos alegramos porque el Señor nos llamó a su camino, ¿cierto? Nos alegramos que el Señor haya perdonado nuestros pecados. Nos alegramos que tengamos una salvación. Nos alegramos que ya estemos sentados juntamente con Él en los cielos, como dice su palabra. Eso nos alegra. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 6, os alegráis en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, nos alegramos, pero debemos ser afligidos. La palabra del Señor nos enseña que vamos a pasar aflicciones. Por ahí hay un evangelio diferente, nuevamente les repito, donde es un evangelio donde no van a pasar ninguna aflicción. Yo no sé en qué mundo vive, ¿no? Porque es un evangelio donde no pasan aflicciones, ¿no? Es como aquel otro dicho, pare de sufrir. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Aprenda a sufrir. Aprenda a pasar las dificultades. Y muchos, si pasan una dificultad de en algunos de esos lugares, terminan siendo condenados. Aún ellos mismos se condenan porque dicen, ¿qué hice yo? ¿Por qué tengo este problema? ¿En qué te fallé, Señor? Y empiezan, ¿no? Porque es tanto éxito, tanta victoria, tanta prosperidad, tanta conquista, ¿no? Que cuando un creyente, un hermano, pasa una enfermedad o pasa una dificultad, parece que está en condenación, que está en pecado. Y vemos por la palabra del Señor que debemos ser afligidos en diferentes pruebas. Es parte del proceso de Dios con nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice, para que sometida a prueba vuestra fe, por medio de las aflicciones, Dios prueba nuestra fe. Seguimos creyendo aún en el problema, seguimos confiando en el Señor. Y en la palabra del Señor dice que junto con la prueba, Dios también nos dará la salida. Dios no te va a dejar en medio de la prueba, no te va a abandonar. Pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. La palabra del Señor dice que no te va a dar más carga de la que puedas soportar. Algunos dicen, uy, pero
Yo paso un montón de pruebas y este otro hermano no son tantas. Y el Señor te ha visto capaz de soportar una prueba a lo mejor más grande y a otra prueba no la puede llegar a soportar. Entonces, cada uno pasa diferentes circunstancias y diferentes pruebas que son necesarias en nuestras vidas, aunque no sean dolorosas, aunque nos quebranten y muchas veces nos aflijan, pero es necesario para que nuestro espíritu pueda menguar, para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Algunos piensan que aún el enfermarse es porque está mal. Y yo leo la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: ¿quién enferma? Yo no enfermo. Y el apóstol Pablo. Entonces, dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí es una comparación de esta prueba de fe, que es probado como el oro en el crisol. El oro se mete al fuego, se derrite en el crisol, y de esa forma se prueba si es un oro verdadero, si es genuino. Y nuestra fe, que es como oro, es preciosa como el oro. Miren, si tienes fe, es mucho más que tuvieras oro, que tuvieras joyas, porque puedes tener un montón de joyas, puedes tener un montón de oro, pero no tener una fe genuina. ¿Sí, hermano? Puedes tener mucha plata, pero no tener una fe genuina. La fe genuina en Cristo se prueba como el oro en el crisol. Se pasa por el fuego de aflicciones, de pruebas, de circunstancias. Y allí es cuando Dios está probando nuestra fe. Allí es cuando Dios ve nuestro corazón, escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos. Allí es cuando, en esas pruebas, cuando Dios está viendo si realmente le seguimos creyendo, si realmente decimos: yo sé que Dios me va a sacar de la prueba. Si realmente decimos: bueno, Dios me dio esto, pero Dios me va a auxiliar. Y sigues creyendo en Dios. Vemos la aflicción de Job. Y Job, dice la palabra del Señor, que en ningún momento perdió su integridad. Siguió creyendo. Dios le probó de una manera extraordinaria, como no ha probado a ningún otro hombre. Y Job siguió creyendo. Entonces, nosotros somos probados como el oro en el crisol. Dice la palabra del Señor, para que después que seamos probados, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Después de la prueba, vemos la salida y podemos decir: gracias, Señor. Te glorifico, te doy la honra, te doy la alabanza. Pude ver tu mano, Señor. Podemos testificar aún de eso. Y luego dice: bueno, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amamos a Cristo aunque no lo hemos visto. Pero la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Bienaventurados. Aún la palabra del Señor dice: bienaventurados los que sufren, los que pasan pruebas. Esos son benditos. En la palabra bienaventurado dice: bendito, dichoso, feliz. Bendito. Pero ¿cómo puede ser bendito si estoy pasando un problema? Pero ¿cómo puedo ser feliz si estoy pasando un problema? Pero que Dios está orando en tu vida. Dios está orando en tu vida. Dios te está preparando, te está purificando. Miren, el oro, mientras más fuego, más quilates. ¿Sí? El oro, cuando pasa por el fuego,
más allá de ser probado si es un oro genuino, cuando pasa por el fuego cada vez es más purificado y se reconoce el oro por los quilates, ¿sí? Por la purificación del oro. Mientras más fuego, mientras más pruebas muchas veces pasamos, es la purificación de tu vida, va obteniendo más valor, tiene más quilate tu vida. ¿Comprende? Más quilate tienes tu fe. Entonces, no tenemos que renegar en la prueba, sino darle gloria y honra aún en la prueba. El pueblo de Israel renegó contra Moisés y renegó contra Dios en el desierto. Y mientras más se quejaba, mientras más renegaba, más vuelta daba en el desierto, ¿no? De tener que pasar en 11 jornadas, pasó a estar 40 años en el desierto por causa de renegar. Y cuando estamos en una prueba, lo que menos tenemos que hacer es renegar. Tratemos de no renegar, de decirle: Señor, ayúdame a pasar esto con gozo, con alegría. Miren, la palabra del Señor dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y el gozo no es que en la prueba estoy riéndome. El gozo que habla la palabra del Señor es la fuerza que sale de lo más profundo del interior de tu corazón. Es esa fuerza que sale para seguir creyendo y seguir esperando en la voluntad de Dios. Ese es el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza. Si vamos allí en 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6, aquí la palabra del Señor comienza diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, ¿sí? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Allí hay una humillación que habla la palabra del Señor sobre la poderosa mano de Dios. Y el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El humillarnos debajo de la mano de Dios, echar nuestras ansiedades sobre Él. Y la palabra del Señor dice: si alguno está cargado, cansado, venid a mí y yo os haré descansar. Que vayamos delante de Él y entreguemos nuestras cargas, nuestras peticiones, y confiemos en Él y en su voluntad. Y dice la palabra del Señor: porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué es lo que el diablo quiere devorarte? Es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que el diablo quiere es que pierdas tu fe, que pierdas tu esperanza, que dejes de creer, que dejemos de creer, porque cuando dejamos de creer no le podemos agradar a Dios. Entonces dice: al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo no resisto? Por medio de la dificultad sigo creyendo, porque el diablo viene al oído de decirte: mirá, vos sos hijo de Dios, vos sos hija de Dios, y mira lo que te pasa. ¿Cuántas veces usa una persona y viene y te dice: pero si vos estás yendo a la iglesia y mirá las cosas que te pasan? Pensaba que cuando yo estaba en el camino del Señor, estoy en el camino todavía, ¿no? Pero recién convertido, eso es lo que quiero decir, recién convertido. Y tuve que pasar desiertos, y cuando estaba en un desierto, pero no somos que va a la iglesia, siempre había alguno ahí, para quererte humillar, especialmente los que no conocen a Cristo. Y algunos que están en Cristo también. Examinar. ¿Será que no están informados? Así que fuera de Cristo y dentro de Cristo, tienes por ahí alguno que te va
a querer, usado por Satanás el diablo, ¿no? Porque a los apercibidos muchas veces el diablo usa para hacerte dudar, para que creas y decir, bueno, pero si yo estoy yendo a la iglesia y sirvo al Señor, ¿y por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿No? ¿Será que Dios a mí no me ama? Lo primero que pensamos, ¿no? Pensamos que Dios no nos ama y no entendemos la palabra que el Señor nos ama de tal manera que fue capaz de dar su único hijo. Y esas son muchas veces las dudas que comienzan a venir a nuestras vidas cuando estamos en un desierto, una prueba, una dificultad. Y el enemigo busca robarte la fe para que retrocedas, para que dejes de venir a la iglesia, para que no creas más en Cristo. Él busca robarte la fe, robarte aquella esperanza que es en Cristo Jesús. Pero dice la palabra que debe resistirlo, seguir creyendo y sabiendo esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta palabra un día me grabó tan fuerte en mi corazón. Estaba en una situación enfermo, en cama, había sido operado, económicamente no teníamos nada, muy mal. Y ahí estaba y tomo la palabra del Señor orando, y el Señor me habla con esta palabra: los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que en otro lugar del mundo, en otro lugar del país, en otro lugar de la provincia, en otro lugar de la ciudad, hay otro hermano que está pasando exactamente el mismo problema que el que está pasando tú, que el que estoy pasando yo. Exactamente el mismo. Entonces, cuando Dios me habla con esto, comencé a orar. Y dejé de orar por mí. Comencé a orar: Señor, ayuda a aquel hermano que está pasando el mismo problema que yo. Levántalo en victoria. Y el Señor me levantó en victoria a mí. ¿No? Entonces, sabemos que pasamos dificultades y pruebas, y que hay otro en otro lugar que está pasando lo mismo que te está pasando. Hay otro que tiene la misma dificultad que tienes tú. Así que acuérdate, cuando ores por tu problema, acuérdate de aquel hermano que no lo conozcas, aunque no sepa quién es, pero el Señor sí lo conoce. Y a es ora al Señor y dile: acuérdate de aquel hermano o aquella hermana que está pasando el problema que yo también estoy pasando. Levántale en victoria, auméntale la fe. Y vas a ver que cuando ores, Dios te va a fortalecer a ti. Y te va a levantar y te va a dar fuerza. Dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la palabra del Señor no nos dice que no vamos a pasar problemas. No nos dice. La palabra del Señor dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a pasar problemas, hermanos. Vamos a pasar desiertos. Vamos a pasar aguas amargas. Muchas veces le vuelvo a repetir, cuando llega un hermano, digo: ¿cuál será el desierto que vamos a tener que pasar? Porque el pastor tiene que ir ahí acompañándolo en el desierto. Moisés tuvo que andar con el pueblo en el desierto, y el pastor también. Cuando un hermano me llama y dice: ay, Señor, entramos en un desierto. Y algunos entran por enfermedades, otros por problemas económicos, otros por problemas familiares, diferentes circunstancias, diferentes pruebas que tenemos que pasarlas, y las pasamos todos. Yo no estoy exento de pasarlas. La pastora no está exenta de pasarlas. O sea que todos debemos ser, dice, afligidos en diversas pruebas. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione. Así que tiene dificultades para perfeccionar. Como lo era el crisol, ¿sí? Comienza a aumentar el valor. Nosotros por medio de las pruebas somos perfeccionados. Porque, a ver, te doy un ejemplo. Usted en un trabajo se enfrenta a diferentes circunstancias en el trabajo y tiene obstáculos en su trabajo. Y esos obstáculos, cuando usted los pasa, usted se perfecciona, ¿sí? Obtiene mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor capacidad. Si usted tiene que construir algo y se va a enfrentar a diferentes obstáculos, pero el llevarlo a poder desarrollar eso que tenga que armar o que tenga que hacer, es lo que nos va a llevar a una perfección. Lo mismo pasa en el Señor. Dice, os perfeccione, afirme, ¿sí? Porque es para afirmarte. Las pruebas no son para destruirte, son para perfeccionarte y son para que te afirmes más en el Señor. Las pruebas son para que hagas raíces para abajo. Es lo que los árboles, ¿no? Hay árboles que son muy frondosos, porque crecen muy rápido para arriba. ¡Uy, qué lindo hermano! Decimos, ¿no? Pero resulta que este hermano, que es muy lindo, creció para arriba. ¡Uy, re bendecido, re prosperado, re conquistador! Pero para abajo no creció nada. Pero cuando venga un viento recio, si no tiene raíz, Sí, Señor. se tumba y nunca más se levanta. Las pruebas, las dificultades que vas pasando son las que primero te hacen crecer para abajo. Sí, Señor. Por eso Dios compara a la iglesia, a los hijos de Dios, como una palmera. La palmera es una planta que es muy larga para que crezca para arriba, porque primero crece muy para abajo y después que crece muy para abajo comienza a crecer para arriba. Entonces, por más que vienen vientos, dificultades, tormentas contra ella, por más que den con ímpetu contra ella, se va a doblegar, va a llegar hasta el piso, pero después que pase la tormenta, pase el viento, se vuelve a levantar. Entonces, los desiertos, las dificultades, son los que te hacen crecer como palmera hacia abajo, son los que te afirman más en el Señor y son los que te perfeccionan. Porque muchas veces yo le digo a los hermanos, bueno, estás pasando un problema y Dios te hizo pasar ese problema para que cuando otro pase ese problema ya lo pasaste. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de llevar al pueblo otros 40 años en el desierto. Moisés conocía el desierto. Tuvo que pasar él primero 40 años para después poder llevar un pueblo al desierto. Y muchas veces Dios te hace pasar dificultades para que cuando otro hermano pase esa misma dificultad tengas la experiencia y de poder decir, mira, vas a salir de esa prueba. Anímate, yo tuve que pasar esas dificultades. Tuve que pasar y Dios me sacó. Para ello también Dios te hace pasar. Entonces te fortalece, te afirma, te fortalece y te establece. Las pruebas también son para darte fuerza. Y no las fuerzas nuestras carnales, sino las fuerzas que vienen de parte de Dios. Porque ahí es cuando eres débil y ahí tienes que depender de sus fuerzas. Entonces allí es cuando Dios te fortalece y dice la palabra del Señor y te establezca como hijo de Dios. Firme, este es mi hijo amado. Y para Él sea la gloria, la honra y el imperio, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Aquí dice un solo versículo,
Dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí la palabra del Señor dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Pues, ¿y cómo es esto? Este bendito, este dichoso, si está sufriendo, está pasando un problema. Pero dice, habéis visto la paciencia de Job. Habéis visto, el Señor tuvo que pasar. Y lo que pasó el Señor, vituperios, ser maltratado, azotado, molido por nuestros pecados, crucificado como un maldito, para Él llevar nuestras maldiciones. Entonces, no te aflijas si tienes que pasar una prueba, porque es el Señor que está obrando en tu vida. Más bien preocupémonos cuando no pasa nada en nuestra vida. Cuando no pasa absolutamente nada en nuestra vida, es porque me parece que estamos más lejos del Señor. ¿Sí? Y no le estamos molestando para nada a Satanás el diablo. Pero cuando pasamos problemas y pasamos dificultades, es porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Allí también en Santiago, de capítulo 1, y ya vamos casi concluyendo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Cómo son las pruebas? Diversas. Hay una diversidad de pruebas. Vas a pasar diversas pruebas. No va a ser solamente una. Y la prueba tiene un tiempo, tiene un comienzo, un proceso y un final. ¿Sí? Es un tiempo. Por eso la palabra del Señor dice, por un tiempo. Tiene un comienzo y junto con la prueba Dios te da la salida. Tiene un final. Dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Cuando nosotros somos probados, la fe produce paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? ¿Ah? Porque queremos las cosas ya, ¿no? Queremos las cosas ya. Pero yo era tan impaciente. Mi mamá dice que yo aprendí a caminar a los 9 meses. Yo a los 9 meses ya estaba quebrado. Ya tenía una pierna quebrada. Así que aprendí a caminar a los 9 meses con un yeso. No sabía gatear, ya quería correr yo. Y muchas veces somos así tan impacientes, ¿no? Que no sabemos gatear y queremos correr. Y en el Señor también, ¿no? Estamos en el Señor, digamos que estamos recién nacidos en el Señor, ¿no? Y muchas veces no sabemos gatear en el Señor y queremos correr. Pero las pruebas en nuestras vidas es lo que produce la paciencia, ¿no? Es saber esperar con paz. Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia es el tiempo de la prueba. En otras palabras, mas tenga la prueba su obra completa. Escucha, tenga la prueba su obra completa. Muchas veces estamos en la prueba y a la mitad de la prueba salimos corriendo. ¿No es cierto? ¿Nos pasa? Sí. Salimos corriendo a la mitad de la prueba, no queremos saber más nada, no, salimos corriendo, me voy de la iglesia, no, porque no quiero pasar estas pruebas, y me voy de la iglesia, salimos corriendo. Pero ¿sabes qué? Es como en el colegio, la prueba que no aprobamos, la tenemos que volver a pasar, ¿sí? ¿Y por qué este hermano siempre está en la misma prueba? Y porque siempre a la mitad de la prueba sale corriendo. ¿No queréis? Esa prueba no la querés más. Pasala con gozo, con alegría, decirle al Señor que te ayude para que no tengas que volver a pasar nuevamente esa prueba. Pasala, pero pasarla una sola vez. Pero cuando, qué cabeza dura no pasa nada. Esto aprueba la materia, dicen en la escuela, ¿no?
y algunos se la llevan previa. Y por más que se la lleve previa, no te dan el título hasta que no la pruebes. ¿No es cierto? No te dan el título, puedes terminar la secundaria, puedes terminar la facultad, puedes terminarlo, pero si no probaste todas las materias, no te dan el título. ¿Sí? Y, pero esta prueba la he rendido ya 10 veces, dicen algunos. Y bueno, pasala bien. En el Señor lo mismo. Para que ese tiempo de paciencia, su obra completa, no salgas corriendo, no corras. Ahí es cuando más tienes que buscar de Dios. Ahí es cuando más tienes que afirmarte en el camino del Señor. Es cuando más debemos de servir al Señor. Es en ese momento, no salir corriendo, porque la vas a volver a pasar. Entonces, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin falte cosa alguno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna de parte de Dios. Entonces, estamos en la prueba y en la prueba necesitamos sabiduría para pasarla. Necesitamos fe para pasarla. Y ahí dice el Señor, pídala al Señor, el cual la va a dar. Dios te va a dar la sabiduría para que la pases. Dios te va a aumentar la fe para que la pases. Pero pide, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de una parte a la otra. Y cuando nosotros dudamos es que allí muchas veces nos rebelamos contra el Señor, nos vamos de la iglesia y después volvemos a la iglesia, me arrepentí en los 2 días y ¿me entiendes? Vamos y venimos. Y Dios no puede darte nada porque Dios obra por fe. ¿Sí? Lo que mueve la mano de Dios en favor nuestro es la fe. Amén. Si tuviera fe, Dios obra. Entonces cuando nosotros dudamos, la duda es del enemigo. Y la duda es incredulidad. Y Dios por medio de la incredulidad no puede hacer nada. No podemos agradarle a Dios. Porque el que cree puede ver la mano de Dios. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla. Debemos pasar dificultades y problemas. Pero ¿saben que a pesar de problemas, dificultades, desiertos, hay una promesa muy linda allí en Isaías? Isaías, capítulo 43. Esto es una promesa muy linda para todos nosotros. Y en Isaías 43:2 dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa que tenemos. Dios no dice que no vas a pasar dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Dios nos da una promesa. Diferentes dificultades, desiertos que tenemos que pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, aguas más profundas, no te van a negar, no te van a ahogar. Eso significa negar, no te vas a ahogar. Cuando las aguas van allí por los tobillos, pero cuando las aguas ya son mucho más grandes, no te vas a ahogar. Y cuando la prueba sea fuego, la llama no va a arder en ti. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que tuvieron que entrar en aquel horno de fuego ardiendo para ser probados. Pero aún en el horno de fuego ardiendo, dice, había un cuarto semejante al Hijo de los Dioses. Jesucristo mismo estaba con ellos en el fuego.
cumpliendo su promesa, su palabra. Mire, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Y si Dios dice que cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti, la llama no va a arder en ti. Amén. Él va a estar contigo, por las aguas, por los ríos o por el fuego. No te van a dejar, no te van a abandonar. Amén. Él te lo ha prometido, y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Que el Señor te bendiga.